Después del descanso de Thanksgiving hemos decidido partir nuestro show en dos pedazos. Vamos a separar la parte del mensaje y la vamos a dejar asociado a la página de Vida Abundante y en el formato clásico que teníamos antes, de culto. Dejaremos entonces solo para este show la conversación entre mi hijo y yo. Tocaremos aquí temas desafiantes para que podamos expandir nuestra forma de interaccionar con la vida. Tomarla toda como Dios nos la da. Así que espero que lo disfruten y que podamos entrarle a nuestra vida con el tiempo que tenemos disponible y con nuevas perspectivas. Muchas gracias y nos veremos pronto. Esta semana hablamos sobre las preguntas y qué tan útiles pueden ser como herramienta para indagar sobre la verdad. Este es Jorge and Jorge Show. Por casualidad de la vida se nos ocurre ayer en medio del almuerzo, vamos a hablar sobre las preguntas. Me acuerdo, estaba yo diciendo, no me acuerdo exactamente por qué, pero yo empiezo con la premisa que soy pésimo haciendo preguntas. Una cosa que siempre me ha pasado desde que estoy en la escuela. Yo estoy sentado y cuando el profesor dice, ¿alguna duda? Y yo como que quiero preguntar algo, pero no tengo absolutamente nada que preguntar. Es como, sí, entendí, ya, no hay más nada que decir. Y entonces tú me dices que tú eres exactamente lo opuesto. Sí, sí. Bueno, la pregunta para mí es como un martillo neumático. Siempre quiero ponerle una ficha más al rompecabezas. Siempre estoy, sobre todo cuando estoy lidiando con personas que tienen más conocimiento que yo, en un área o en sentido general, pues yo lo que veo detrás de eso es un yacimiento y veo las pepitas de oro brillando ahí atrás. Así que el arma que he desarrollado para eso es hacer preguntas. Es un arte prácticamente cómo armar una pregunta. No, yo tengo que estar de acuerdo con eso, porque por mucho que he intentado tratar de averiguarlo, cómo hacer preguntas, y es que, no sé, mi habilidad siempre ha sido deducir. Yo escucho lo que dices y lo que no me dices, yo lo intento deducir de la información que me das. Y ayer estábamos hablando sobre eso porque son dos perspectivas diferentes, dos entrenamientos diferentes. El entrenamiento tuyo es el entrenamiento del médico, el entrenamiento mío fue el entrenamiento del psicólogo, del consejero. Y, a ver, ayúdame a entender la diferencia. Bueno, te voy a explicar desde mi parte. Cuando el psicólogo analiza, el psicólogo no puede resolver un problema, no puede arreglar una malfunción como tal. Entonces, ¿para qué está? A eso voy. El psicólogo tiene que identificar un conflicto que existe por debajo de la conciencia. El paciente puede saberlo, pero no querer admitirlo, o no saberlo en absoluto. Entonces el psicólogo no se enfoca tanto en hacer preguntas, sino en escuchar perspectivas. La principal razón es para encontrar esos detalles que el mismo paciente no quiere saber, no quiere lidiar. O sea, no se trata de lo que te dicen, sino de lo que no te dicen. Y a eso es a lo que uno presta atención. ¿Y cómo tú guías a las personas de punto ciego a que vea la nueva perspectiva que está ignorando o que está tratando de esquivar? Es siempre un ejercicio en tratar de que ellos se respondan a ellos mismos. Pero bueno, tiene que surgir una pregunta ahí, ¿no? No necesariamente. De hecho, en parte del entrenamiento que yo he recibido es evita las preguntas a menos que sea algo específico, muy específico, a menos que sea algo que obviamente el paciente, digamos, no tiene absolutamente nada que
que decir al respecto, o sea, que por su propia voluntad no va a decir nada al respecto, entonces sí tienes que hacerle la pregunta. O sea, cuando se le seca el río, entonces es que tú tratas de, con una pregunta, darle continuidad a ese flujo de... Exacto, pero es que aún así se nos recomienda evitar hacer preguntas en modo pregunta. A nosotros se nos entrena a parafrasear, a hacer un espejo del cliente. Carl Rogers, el fundador de la terapia centrada en el cliente, en la persona, expone más bien como que argumenta, incrementa el nivel de atención que se le da a lo que Freud describió como el espejo del paciente. El paciente no está hablando con el psicólogo, el paciente está hablando con él mismo. El problema existe dentro del paciente y él no sabe cuál es ese problema. ¿Puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, vamos a decir que una persona tiene una ansiedad incontrolable. Cuando digo ansiedad es un problema que se sobreabusa mucho hoy en día. Ansiedad es algo normal, todo el mundo siente ansiedad, pero ansiedad sin ninguna razón aparente tiende a ser un problema psicoterapéutico. Vamos a ponerle nombre, ¿ansiedad qué? Pon un ejemplo ahí. Alguien que viene con ansiedad por... No sabe, esa es la cuestión. Si tú sabes por qué estás ansioso, no tienes un problema. Ok, entonces yo estoy ansioso y no sé por qué. Entonces, ¿Cómo tú me guías a mí? la caricatura del psicólogo, te acuestas en el diván y te empiezas a preguntar, ¿y cómo es la relación con tus padres? Entonces las preguntas de indagación son generales, para que entonces cuando, por ejemplo, ¿cómo es la relación con tus padres? Y que empiece a hablar, y de ahí ya no haces Aquí más. estoy. La relación con mis padres, bueno, ha sido mala. Entonces, en lugar de decir qué tan mala, lo que se recomienda es a parafrasearlo. Un ejemplo sería, no has sido capaz de llevarte bien con ellos. Porque eso tiene un efecto, que es el que la persona, tú le estás diciendo lo que ellos dicen y ellos inmediatamente están de acuerdo y entonces eso los motiva a seguir expandiendo y a seguir expandiendo hasta que llega el momento en el que ellos mismos dicen la verdad. Porque nunca aceptaron que yo tuve malas notas, así que ese momento y ahí es porque tienes la ansiedad. Ok, el truco es afirmar al paciente para que vaya ganando más confianza y el río no se seque. Para que siga él indagando en su propia psique. Pero él buscando y vanando las ideas y soltándolas. Es una de las técnicas, pero es una de las más usadas cuando no estás hablando de un problema psiquiátrico serio. Pero es por eso que mi idea de hacer preguntas, me cuesta trabajo construir una pregunta porque la pregunta es hacia algo específico que yo quiero saber. Y no se trata de lo que yo quiero saber, se trata de lo que la otra persona quiere saber. Y desde esa perspectiva me cuesta mucho trabajo formular una pregunta. Y creo que esa es mi razón por la cual hacer preguntas se me hace tan difícil. Ok, bueno, yo hasta ahora tenía el concepto de que no había un elemento más poderoso que la pregunta para estimular el raciocinio, la lógica, el sentido común, la reflexión. No, o sea, un pequeño detalle es cuando me refiero a formular preguntas es al proceso complejo de crear una pregunta específica. Ahora, los qué y por qué y cómo y cuándo, eso para mí es el pan mío de cada día. Pero lo que más me refiero es a saber crear esa pregunta que vaya exactamente a donde tú quieres. Preguntas generales. ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Por qué la gravedad existe? No sé, esas preguntas son las preguntas que yo hago. Pero cuando se trata de hilvanar una serie de conceptos para encontrar, no tanto como para permitir que alguien explique su cosmovisión, preguntas generalizadas que promueven que alguien explique su cosmovisión, sí. Pero preguntas, lo que se dice preguntas seguidas, las que son usualmente, ok, ya hablé de todo esto, dije todo lo que iba a decir, ¿alguna duda? Ahí es donde me pierdo completamente. Mi duda usualmente es, ¿qué es lo que tienes que decir? Mi pregunta es, ¿por qué tú crees lo que crees? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Cuál es el motivo?
Pero cuando llegamos a la parte de que ya tú has dicho lo que has tenido que decir, en mi mente ya yo he llenado los blancos y me cuesta mucho trabajo pensar en encontrar dudas dentro después de haber escuchado todo ese argumento. Ok, bueno, todo lo contrario conmigo. La realidad es que el médico tiene que trabajar con bastantes problemas objetivos. Entonces viene una persona y te dice, no, me duele la cabeza. Y entonces cuando tú vas a un manual de medicina, ¿me entiendes? Y vas al dolor de cabeza, te salen 180 y pico de causas. Entonces imagínate cómo tú llevas la situación, porque tú al final necesitas encontrar qué está provocando el dolor de cabeza. Tienes 180 y pico de cosas que la pueden provocar. O sea, tú necesitas un orden para poder llevar el dolor de cabeza que te está diciendo esta persona a una de esas 180 y pico de causas y poder orientarte. Pero ese camino, ¿cómo tú llevas a una persona a que encaje, su dolor de cabeza encaje en una de estas causas? Eso es todo un arte. Empezando, y hay muchas historias cómicas como esta, en el que, empezando con que no todo el mundo tiene las mismas definiciones. Uno le pregunta, ¿qué te sientes? Y uno te dice, no, tengo una jaqueca muy grande. Y otro te dice un dolor de cabeza. Y otro te dice, me parece que la cabeza me va a explotar. O sea, son tantas formas en las que a la persona puede hacer referencia a un dolor de cabeza, que a veces tú tienes que asegurarte que de lo que está hablando es de dolor de cabeza. Una vez estaba hablando con una persona, con un paciente, una persona que vivía en el campo, y estoy tratando de averiguar más síntomas para poderlos poner juntos, y esta persona me dice que no podía dar del cuerpo. Y yo nunca había oído esa frase, dar del cuerpo. Imagínese usted, yo no tenía ni por dónde enderezar una pregunta ahí que disfrazara mi ignorancia. ¿Por qué? Porque no quería tampoco poner al paciente en una situación vergonzosa y que se me escondiera. Sí, bastante complicado en sí el nivel de intimidad que uno tiene ya con un médico. Exacto. Pero imagínate tú, finalmente dar del cuerpo, lo que me quería decir es que no podía ir al baño. Cuando uno lo piensa, tiene sentido. Exacto, pero ve, uno tiene que traspasar muchas capas culturales para poder trasladarse desde el vocabulario y la realidad de una persona a otra. Y otros me dirían la misma cosa, no, estoy constipado, ¿verdad? Que es un término ya bastante técnico y científico de la misma situación. Y otro diría, oye, estoy estreñido. O sea, tienes tres elementos ahí. Sí. O sea, tres respuestas a una misma pregunta que aún lo que te abre es el camino para seguir explorando. ¿Y qué quiso decir con eso? ¿Y qué cosas es del cuerpo? ¿Y cómo tú usas el arte de las preguntas para hacer el pinpoint, encontrar, machear ese vocabulario tan aleatorio que puede tener el paciente con tu lista de enfermedades o posibles causas? Ese es el punto, a golpe de preguntas. Ahora, un médico es una persona altamente entrenado en hacer preguntas. Y uno va armado de preguntas. Bueno, déjame decirte, tengo que aclarar que no tanto hoy en día. O sea, cuando yo estudié medicina, se sabía que el 70% del diagnóstico dependía de la capacidad de interrogar. Eso convertía al médico, en mis tiempos, en un detective investigador. Entonces, lo otro, tenías un 20% que dependía del examen físico, ya cuando tú ibas a tocar, explorar el paciente de forma general, sensible, y te dejaban un 10% de aporte al diagnóstico por medio de los complementarios. O sea, placas, análisis de sangre, todo eso. Pero la medicina hoy en día, ese 10% que descansaba sobre la tecnología se ha ido aumentando.
Entonces ya la mayoría del peso del diagnóstico no está a partir de la capacidad de hacer preguntas del médico al paciente, sino a partir de qué? De la información que viene de vuelta de toda una batería de investigaciones que tú le realizas al paciente. O sea, yo entiendo que tal vez si usted nos está escuchando hoy aquí, está siendo parte de esta interesante conversación, usted pueda pensar de que la medicina, lo que estoy diciendo no conjuga con la medicina actual, y es por eso que lo explico. Pero la capacidad de hacer preguntas en algunos guetos de gremios de trabajo se ha ido reduciendo y reduciendo, dando paso, o sea, producto de la tecnología. Pero las relaciones interpersonales igualmente han sufrido esa realidad. No, la gente ha dejado de hacer preguntas. Yo veo, por ejemplo, en debates, imagínate tú, he visto debates políticos, debates en varios, y la gente usa preguntas para abrir los debates y las preguntas son capciosas, las preguntas tienen segunda intención. Las preguntas son afirmaciones entre signos de interrogación. Hay una regla en el mundo de las leyes y bueno, todos los abogados, todo buen abogado sabe que nunca se hace una pregunta a la que ya no sepas la respuesta. O sea, ve, el gremio de los abogados lo que quiere es llevar a la gente a donde quiere que posicionarla. Los médicos lo que están haciendo es intentando excavar y llegar a causas, a las cuestiones originales que están ocasionando la situación del paciente, incluyendo el librito de vocabularios y de definiciones de cada persona. Claro. O sea, si yo recuerdo siendo médico, mi primer paciente podía ser un ingeniero, el segundo podía ser un barrendero, el tercero podía ser una ama de casa, el cuarto podía ser un adolescente, el quinto podía ser una mamá con un niño de meses y el niño de meses era el que estaba enfermo. O sea, te das cuenta que el arsenal de preguntas que uno tiene que tener es vasto. Por eso, o sea, siglo XIX, principio del siglo XIX, al médico se le consideraba una de las personas con más conocimiento en sentido general, porque estaba interaccionando continuamente dentro de la vida, el círculo de conceptos y de sueños y todo eso de cualquier paciente que le llegara. ¿Y nos puedes dar un poquito de una luz dentro de cómo funciona ese proceso de hacer preguntas? Por ejemplo, un paciente el paciente con dolor de cabeza, ¿cómo más o menos, qué tipo de preguntas tú le haces para llegar a donde necesitas llegar? Para hacer preguntas a una persona así, uno tiene que ir de lo general a lo particular. Es igual que la medicina. La medicina va de la medicina general y te van remitiendo a las especialidades y cada especialidad se queda con un nivel de profundidad de preguntas, de preguntas más profundas, pero una menor cantidad de preguntas. Entonces, está la mentalidad generalista y eso implica una serie de manejo de preguntas generales que se siente, tiene que ver con el qué, con el cómo, con el cuánto tiempo, con la duración. Hasta ahí yo estoy bien. Hasta ahí yo creo que yo me defiendo. Es cuando te tienes que meter en las especificidades donde creo que yo me pierdo. Exacto. Bueno, mira esto. La cuestión está que las personas, mientras menos profundos quieran ser, o sea, si uno no quiere profundizar en las realidades internas de las personas, uno no necesita preguntas para llegar ahí. De hecho, la mayoría de la gente se queda con un nivel de preguntas generales y sencillamente no sigue haciendo preguntas porque no quiere meterse en terrenos más complicados, que generarían, por un problema de ética y moral, más compromiso. Sí, claro, pero estamos hablando de un contexto médico donde hay que llegar donde el objetivo es llegar. Entonces, fíjate, lo primero importante para hacer preguntas es qué nivel de compromiso yo quiero establecer con mis preguntas. Porque las preguntas me van a comprometer. ¿En qué sentido comprometer?
Bueno, una vez que tú eres consciente, tienes un conocimiento delante de ti, ya tú tienes que tomar una postura ante ella. Emitir un juicio. Formarte al menos un juicio. Formarte al menos un juicio. Y una vez que tú tengas un juicio, tú tienes que tener una proyección a partir de ese juicio. Claro. Entonces, saliendo un poco de la cuestión de médico ¿cómo se llama? De psicólogo o de abogado o de cualquier gremio que use o no preguntas y trasladándonos para las relaciones interpersonales. Entiéndase padre-hijo, entiéndase esposo-esposa. El hecho de que no debamos meternos en la privacidad, en la vida privada de las personas, pone una frontera tremenda para que las personas puedan hacer preguntas que vayan a explorar la realidad de esa persona, al menos sin el permiso. Y mucha gente ya ni pide permiso, sencillamente nunca voy a pasar Nunca va a cruzar esa línea. Nunca voy a cruzar esa línea. Y lo que hace es que nos convierte a los seres humanos en entes desconectados y como eso se ve como bien, pues la gente ya no siente la necesidad de aprender preguntas que exploren esa realidad del lado, o sea, en el patio ajeno. Lo primero que necesita una persona que quiere hacer preguntas es saber cuán lejos quiere llegar. Y eso implica moralmente cuán lejos quiero comprometerme. Claro. Entonces, como las personas le temen al compromiso, pues le temen a las preguntas, a hacer preguntas. Y ya tú sabes, también existe por ahí el hecho de que no preguntes para que no te compliques. Todos los estudiantes de psicología te lo pueden decir. Es muy común entre nosotros el no querer decirle a las personas lo que estudiamos. En el momento en el que alguien te dice, ¿y tú qué estudias? Psicología. Enseguida te empiezan a contar todos sus problemas. Es una cuestión como que... Y ahí es donde entra esa parte de, no quiero saber, esto no es... Te entiendo, porque cuando tú le dices a alguien que eres médico, pues así, yo he estado, te cuento, yo he estado sentado en una sala conversando con 3 o 4 personas. En cuanto esa persona conoce que soy médico, se echa para atrás, se levanta, se sube el vestido y me enseña la última cicatriz que le hicieron cuando se embarazó, la cesárea, y ahí usted ve toda la privacidad, porque ve, la mentalidad de muchos hispanos, diría, ya aquí en Estados Unidos eso se reforma un poco, pero pues te enseñan las heridas y te cuentan todo. Sí. O te empiezan a pedir consejo médico. Usted me mira, yo padezco de esto, ¿no? Y ahí andando. Pero ve, hay como la medicina, la psicología, son algunas cosas, algunas áreas en las cuales las personas tienen interés en llegar a fondo. Son profesiones exploratorias que tienen que ver con la reparación de la salud, así sea física o mental. Pero los abogados no, todo el mundo le tiene miedo a los abogados. O sea, también quieren llegar al fondo pero... No. Error, los abogados no quieren llegar al fondo los abogados quieren llegar a donde ellos quieren llegar. No, el que va buscando un abogado y tiene la verdad, quiere que lo defienda, claro, quiere que llegue al fondo. Se encuentra con el abogado y dice, eso no me interesa, eso no me interesa, eso no me interesa. ¿Qué aplicaciones? O sea, ¿es importante entonces la pregunta o no? Bueno, depende de tu perspectiva moral de la vida. De tu nivel de compromiso con la persona específica a la que vayas a preguntar. Exacto. ¿Cuán de cerca tú quieres tocar la vida real? Se podría decir qué tan de cerca tú quieres llegar a la verdad. Si tú quieres vivir con intensidad, tú tienes que acercarte a la vida. O sea, si hay una persona ahí que tiene una herida expuesta, infestada, si tú quieres aprender de la herida, tú tienes que estar cerca, tú tienes que saber a qué huele eso. Tú tienes que saber, los médicos antiguos, yo recuerdo, estaba rotando en una sala de medicina y ver a un viejo profesor de medicina entrar por la sala y decir, huele a salmonela. Wow. O sea, ¿cómo tú le haces el diagnóstico de una infección por salmonela a un paciente
cuando tú estás caminando solo por el olfato. O sea, te das cuenta que el ser humano esa persona ha vivido de cerca, ¿no? Todos sus órganos, los sentidos están entrenados en adquirir información por diferentes ángulos de una misma enfermedad. Imagínense, si nosotros los seres humanos nos diéramos a la tarea de conocer la realidad, tanto nuestra como de los seres por los que tenemos responsabilidad, a ese nivel, o sea, desarrollaríamos preguntas y las preguntas entrarían en nivel quirúrgico, porque las preguntas, por lo menos yo, es la única herramienta que considero que tiene el efecto del bisturí. ¿Me entiendes? Mientras más filoso sea la pregunta, mientras más quirúrgico, ¿me entiendes?, es su accionar. Ahora, confeccionar preguntas quirúrgicas se necesita mucho valor. Se necesita ser una persona con valor, una persona de decir, cuando yo voy a confeccionar la pregunta y la voy a usar, cuando yo abra ahí, lo que salga, no voy a salir corriendo. Yo me voy a encargar de eso. Sí, es en parte por eso que la psicología es muy cuidadosa con las preguntas, porque las preguntas tienden a tener ese efecto, el efecto de bisturí, que una persona cuando está... Porque la mente es algo muy complicado en el sentido de que cuando tú tienes una enfermedad del cuerpo, tú quieres curarte y no te interesa tanto. Hay enfermedades que son vergonzosas, pero al fin y al cabo tú te quieres curar. Pero una enfermedad de la mente es muy personal. Es casi que un ataque en tu idea, en tu concepto de ti mismo. Es interesante, la mayoría de las personas ven el cuerpo como una extensión de tu propio ser, pero la mente, muchas personas la interpretan como el propio ser en sí mismo. Y entonces pues, es por eso que somos más cuidadosos en el campo de la psicología a la hora de hacer preguntas, porque puede ser muy invasivo. Y por eso es mucho más recomendado de remover el signo de pregunta y hacerlo y tratar de empujarlos a ellos a que las preguntas se las hagan ellos mismos, para que así no te vean como una amenaza externa que está tratando de confrontar. No necesariamente, confrontación es otra herramienta que se utiliza en momentos específicos, pero es más bien para que ellos no te vean a ti como un enemigo intentando penetrar sus defensas. Y es porque las preguntas son así, en parte por eso es que la gente evita las preguntas. Bueno, imagínate, entonces cuando una persona así se enfrenta a una persona sádica, a una persona que no reconoce límites ni banderas, pues lo va a hacer talco. ¿Por qué? Porque acostumbramos a las personas a que no se invada esa realidad privada de uno, pero eso tiene que ser un acuerdo social. No, por supuesto. Por eso tanto médicos como abogados, como psicólogos te ponen un contrato de este tamaño apenas llega. ¿Qué nivel de límites le pondría un paciente a un médico? Bueno, ¿cuál es la motivación? La salud. Exactamente. Si te quieres curar, aunque tenemos el ejemplo de la tesis de toda la serie Doctor House, que era... No, pero eso es pura fantasía. No, pero la tesis es que la gente miente, que la gente esconde cosas. No necesariamente el paciente, pero hay personas que mienten y esconden. Que ahí es donde, cuando una persona esconde voluntariamente, es cuando yo creo que las preguntas, ser inquisitivo, se convierte en una herramienta útil. O sea, en conclusión, yo creo que la pregunta da acceso y es una herramienta de revelación, de traer luz, de tener claridad. Y yo creo que la objetividad, la claridad siempre será positivo a los que buscan la verdad y será un enemigo para los que quieren mantener oscuro o en desconocimiento a la otra persona. Está claro, al médico tú no le escondes nada, porque tú tienes interés de que él llegue a la causa y llegue rápido. Entonces, eso es un elemento claro de que cuando tú eres positivo hacia descubrir y evidenciar lo que sea necesario, tú te abres y te das a las preguntas y apelas a las preguntas. Pero cuando tú no quieres que las cosas sean expuestas por cualquier razón, o no quieres llegar al compromiso, o no quieres ponerte en la encrucijada de qué hacer cuando eres testigo de algo que has descubierto, pues entonces uno se retira. Ahora, aplicar eso en algunas
disciplinas a lo mejor puede ser Recuerda que adecuado. la premisa de la psicología es que la propia persona se está consciente o inconscientemente defendiendo de la noción, del problema que lo trae a la consulta, y es por eso que hacer preguntas se puede convertir, no necesariamente, pero se puede convertir en algo detrimental. Ok, ahora, La pregunta, es un bisturí, es una herramienta invasiva que si la persona está dispuesta a someterse a una operación, es muy útil. Pero si la persona está dispuesta a no someterse, está resignada a no ponerse bajo el microscopio, la pregunta puede convertirse en... entonces ahí tienes la posibilidad de que la pregunta se desarrolle o no se desarrolle. Si queremos llegar a fondo y queremos al final estar allí con la persona, con lo que descubramos o no. O queremos mantenernos distantes y el compromiso hacerlo lo más ligero posible. En el contexto de la familia, al menos como yo lo veo, no hay opción. No, de nuevo, cuando tienes un nivel de compromiso tan elevado, yo creo que no hay excusa. No hay excusa para evitar el escrutinio. Pero, de nuevo, son dos perspectivas diferentes. Entonces, desde el mundo en el que vengo es el mundo del no compromiso. Es el mundo donde las personas están tratando de protegerse. Es que el mismo Freud lo dijo, mecanismos de defensa del ego. Aunque no sea específicamente esta cuestión, pero es la idea detrás de eso. Las personas se tienden a proteger de esa manera, evitar ese compromiso. Y por eso es que creo que me siento deficiente cuando a la hora de formular preguntas bisturí. Una nota para terminar es un llamado. O sea, vivir en una sociedad donde se promueve los límites y el espacio vital no quiere decir que uno lo tenga que aceptar. Es la opción. O sea, en un mundo donde se promulga el respeto a la individualidad al punto que la gente quiera definir la individualidad, eso es una opción. O sea, yo reniego a usar ese principio con mis amigos. Yo reniego usar ese principio de privacidad con mi familia. O sea, esa historia de estoy viviendo una crisis, me voy a vivir a un lugar aparte y me olvido de mis hijos y me olvido de todo y no quiero saber de más nadie. O sea, entonces, en el contexto donde debe florecer el amor, eso debe quedarse fuera. Y creo que es válido y se puede usar en aquellas circunstancias donde yo puedo peligrar, donde estoy lidiando con algo que es reconocido que es mal. Y bueno, a partir de ahí, desarrollaré mi capacidad para hacer preguntas, para detectar lo que es bueno y lo que es malo, en qué contexto puedo usarla y cuál no, y a ver a dónde me lleva la vida. Pero sin duda muy cerca de la realidad. Ciertamente. La pregunta puede ser una herramienta súper útil, pero en mi opinión no necesariamente la única. Pero bueno, ya eso será ya para otro día. Seguro. Nos vemos entonces. La semana que viene. O sea, nos vemos la semana que viene. No nos veremos. No. Ha sido importante esa la pregunta. Muchas gracias por conectarse a nuestro show, espero que hayan disfrutado el contenido. Si les gustó el contenido, por favor no olviden dar like, suscribirse y darle a la campanita para que estén notificados de cada vez que un nuevo episodio salga al aire.